Buenas tardes, mi nombre es Dana Coletti, yo soy residente de Clínica Médica del Policlínico Neuquén, pertenecemos a la Universidad Nacional de La Plata y en el contexto del módulo de inmunología, el día de hoy vamos a dar dermatitis atópica. Bueno, vamos a empezar nombrando las generalidades. Sabemos que la dermatitis atópica es una enfermedad crónica y recurrente. Cuando nos preguntamos por qué es una enfermedad crónica y recurrente, tenemos que recurrir a su origen. La dermatitis atópica se genera por una combinación de tres factores. En primer lugar, tenemos la aparición del sistema inmunológico, que va a ser el encargado de generar una respuesta inmune, influenciada por un segundo componente que son los genes. El tercer y último componente que forma parte del origen de la dermatitis atópica es el ambiente. Cuando nosotros hablamos de esto del origen, tenemos que tener en cuenta que es una relación entre estos tres factores: sistema inmunológico por un lado, los genes por el otro y el ambiente en el tercer lugar. Seguimos con las generalidades y vamos a mencionar ahora que se trata de una que representa la mayor carga de enfermedad de piel no fatal. Cuando hablamos de prevalencia, tenemos que tener en cuenta que es mucho más prevalente en los niños, alcanzando una prevalencia de entre el 15 y el 20%, mientras que en los adultos la prevalencia es del 1 al 10%. Esto es así porque se resuelve en etapas tardías de la adolescencia. Y tener en cuenta también que se asocia a otras comorbilidades. Es la primera de la marcha atópica. Acá tenemos una imagen que grafica la marcha atópica. Vemos que se grafica la frecuencia de las enfermedades en función de los años. La primera en aparecer es la dermatitis atópica. Es seguida luego por la aparición de síntomas gastrointestinales. Finalmente aparece la rinitis y luego, ya hacia después del primer y tercer año, aparece el asma. Cuando hablamos de la fisiopatología, tenemos que mencionar que el paradigma actual habla de pasos. Nos habla de 4 pasos que vamos a ir describiendo a continuación. El primer paso tenemos que tener en cuenta tenemos que empezar a analizar la barrera cutánea. Hay una predisposición y una exposición de la barrera cutánea. Se rompe, su función normal se altera y esto está influenciado o está desencadenado por los factores que veníamos mencionando antes, los factores genéticos y los factores ambientales. Esta disfunción de la barrera cutánea va a dar lugar al segundo paso de la fisiopatología de la dermatitis atópica, que es el fenómeno de iniciación. En la iniciación tiene especial relevancia una célula que forma parte de la estructura de la piel, que es el queratinocito. El queratinocito va a ser el encargado de captar esta alteración en la barrera cutánea y generar una respuesta. Esto va a dar origen al tercer paso. El tercer paso se lleva el nombre de respuesta inmune de tipo 2. El queratinocito va a activar a células linfoides innatas que van a producir dos tipos de sustancias, las interleuquinas 3 y las interleuquinas 5, y van a activar también a otros linfocitos helper. Estas interleuquinas van a ser las encargadas de llevar adelante la respuesta con la producción de inmunoglobulina M. Luego de esta respuesta inmune vamos a llegar al cuarto y último paso de este paradigma actual que nos explica la fisiopatología de la dermatitis atópica, que es la etapa de inflamación y liquenificación, que, como vemos en la imagen, corresponde al paciente que ya presenta el cuadro clínico. Las sustancias que participan en este cuarto paso ya no son las interleuquinas 3 y 5, sino que aparece la interleuquina 17 y el factor de necrosis tumoral. Y son los encargados de dar prurito.
El prurito se da por afectación de la fibra C y no por liberación de la histamina. Bueno, entonces, estos fueron los 4 pasos de la fisiopatología de la dermatitis atópica. Vamos a repasarlos en esta diapositiva, en donde vemos que a la derecha estaba el primer paso, la disfunción de la barrera cutánea, que generaba la predisposición y exposición. Recordamos que esta predisposición y exposición se va a ver influida por elementos como por ejemplo la contaminación, el rascado, alergenos, el estrés. Esa disfunción va a iniciar una respuesta en el queratinocito, que luego va a pasar a los linfocitos con la producción de interleuquinas, la generación de una respuesta con la producción de inmunoglobulina M, y finalmente la inflamación y la liquenificación con la aparición del cuadro clínico. Bueno, ahora vamos a ahondar un poquito más con la parte clínica de esta enfermedad. Es una enfermedad que se caracteriza por tener un patrón intermitente. Va a haber periodos de recaídas y periodos donde el paciente se encuentre asintomático. También es importante mencionar que el 50% de los casos remite, no van a presentarse en la adultez, pero los casos más severos van a persistir. Cuando hablamos del fenotipo de la enfermedad es variable y a continuación vamos a describir cuáles son las manifestaciones más comunes. La manifestación más común es el prurito, es el hallazgo más constante y va a generar lesiones por rascado. En esta imagen podemos ver la presentación del prurito. Luego tenemos que también puede manifestarse con un eczema. En la forma más aguda vamos a ver máculas, pápulas, placas eritematosas y pruriginosas. Este prurito va a dar lugar a lesiones crónicas que van a llevar a un marcado engrosamiento de la piel con liquenificación y pápulas, como vemos en esta imagen. Se llega a apreciar el engrosamiento que va tomando la piel. Una tercera manifestación de la enfermedad es el prurigo, con la aparición de pápulas con una discreta vesícula sin marcada escoriación. Ahí vemos. Y también puede aparecer dermatitis exfoliativa. Esto se da en casos de dermatitis atópica extensa, como vemos en esta imagen, en donde toda la espalda tiene lesiones. Además de estas manifestaciones, tenemos que tener en cuenta que la clínica también se puede presentar con complicaciones. Las 2 complicaciones más frecuentes son estas. A la izquierda el molusco contagioso y a la derecha el eczema herpético. Cuando hablamos del diagnóstico, el diagnóstico es esencialmente clínico. Para realizarlo nos podemos ayudar de criterios. Están los criterios de Hanifin y Raschka. Para hacer un diagnóstico de dermatitis atópica tenemos que juntar 3 criterios mayores y 3 criterios menores, como vemos en esta imagen. Tenemos dentro de los criterios mayores el prurito, la liquenificación en los pliegues flexores, en el caso de los niños en la cara y las superficies extensoras, la dermatitis crónica o recurrente y la historia personal o familiar de atopía. También tenemos criterios menores, como ser la cerosis, la ictiosis, las pruebas cutáneas positivas, la inmunoglobulina elevada, el inicio en la edad temprana, las dermatitis inespecíficas en manos y pies, el eczema en el pezón, la quelitis, como vemos en esta foto, la conjuntivitis y el pliegue de Denny-Morgan. Bueno, ¿cuándo vamos a recurrir a la biopsia? Cuando veamos o cuando querramos descartar entidades malignas. ¿Qué vamos a ver en la biopsia? Bueno, en esta imagen se ve la diferencia de una piel sin complicaciones y una piel con dermatitis atópica. Lo último que debemos mencionar en cuanto al diagnóstico es con qué entidades debemos hacer diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial se hace con eczema alérgico, como vemos en esta primera imagen. También lo podemos hacer con lesiones psoriásicas, como vemos en esta segunda imagen.
La pitiriasis rosada también puede presentarse de manera similar a la dermatitis atópica, y el linfoma de células T como manifestación cutánea también puede ser otra entidad a descartar. También es importante tener en cuenta que la dermatitis atópica puede clasificarse según su gravedad. El score que vamos a usar es un score llamado SCORAD, que nos va a dividir la dermatitis atópica en 3 tipos. La dermatitis atópica leve, que es aquella donde la sequedad cutánea es leve, donde el eczema es poco extenso y poco inflamatorio, el prurito es leve, y vamos a ver que estos síntomas generan poco o ningún trastorno del sueño, ni tampoco afectan la calidad de vida. Ya cuando el SCORAD nos da de 15 a 40, la enfermedad se vuelve moderada. Y en este caso debemos tener en cuenta que ya la sequedad se vuelve más moderada, el eczema empieza a ser más extenso y más inflamatorio, el prurito se vuelve a ser moderado o grave y se afecta el sueño y la calidad de vida. Ya cuando el score nos da más de 40, hablamos de una dermatitis atópica grave, en donde tenemos una sequedad cutánea importante, donde el eczema es extenso, es muy inflamatorio, donde el prurito es grave y donde vamos a ver que hay un trastorno del sueño considerable y la calidad de vida está muy alterada. Cuando hablamos del tratamiento, tenemos que recordar que existen dos patas del tratamiento. Por un lado el farmacológico y por otro lado el no farmacológico. Empezaremos con este último. Dentro del no farmacológico tenemos que evitar desencadenantes, por ejemplo, alergenos, sustancias del ambiente, sustancias como pueden ser, por ejemplo, cremas que puedan desencadenar una respuesta inmune, que debemos identificarlas. Esto es lo que tenemos que primero identificar para luego buscar evitar. También puede ser de ayuda a usar emolientes entre 3 o 4 veces por día. Podemos recomendar un baño con agua tibia y remover suavemente la escama y la costra de las lesiones. El prurito lo vamos a tratar con antihistamínicos, pero recuerden que dijimos que el prurito no se daba por liberación de histamina, sino por afectación de las fibras. En este caso, el objetivo del tratamiento con antihistamínicos es lograr un efecto sedante, por lo cual el más deseado es utilizar la difenhidramina. En segundo lugar, también podemos usar antidepresivos, porque van a actuar sobre los receptores de histamina. En caso de que sospechemos una sobreinfección, ¿cuándo vamos a sospechar una sobreinfección? Por ejemplo, cuando las lesiones estén más rojas, las lesiones se vuelvan dolorosas, donde aparezca también edema, donde puede haber secreciones purulentas. En ese caso es importante agregar antimicrobianos. Por lo general podemos usar aminopenicilinas o cefalosporinas de primera generación para cubrir cocos gram positivos y de esta manera asegurarnos una correcta terapia antibiótica. El último punto del tratamiento no farmacológico es la terapia psicológica, ya que como dijimos al principio se trata de una enfermedad crónica y es muy importante poder que nuestro paciente se familiarice con esta enfermedad y además la terapia psicológica puede ayudarlo a identificar estos desencadenantes que buscamos evitar. Dentro del tratamiento no farmacológico, lo más importante son los corticoides. Es la piedra angular del tratamiento. Para ello vamos a utilizarlo tanto para el mantenimiento como las reagudizaciones. Otro fármaco que podemos utilizar son los inhibidores de la calcineurina, tacrolimus, microlimus, ya cuando la enfermedad es moderada o grave, o sea, cuando el SCORAD nos daba entre 15 y 40 o más de 40.
Esto es útil en recaídas y también para ahorrar corticoides. Entonces, una vez instaurado el tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, podemos tener dos caminos. Por un lado, que nuestro paciente responda al manejo. En este caso, vamos a titular la terapia con corticoides tópicos o inhibidores de la fosfodiesterasa como es el crisaborol. Pero en cambio, si no responde, ahí debemos, por un lado, cuestionarnos el diagnóstico. Este es un buen caso o un buen momento para plantearnos la biopsia, que se acuerdan que habíamos dicho que si bien se hacía para descartar entidades malignas, también puede ser para hacer diagnósticos diferenciales, que se acuerdan que lo hacíamos con 4 entidades: el eczema, la psoriasis, la pitiriasis y el linfoma de células T. Controlar agentes infecciosos. Se acuerdan que uno de los puntos del tratamiento no farmacológico era tratar la sobreinfección con antimicrobianos, que dijimos las aminopenicilinas o las cefalosporinas. La toma de biopsia, como ya mencionamos, o la terapia sistémica. Dentro de la terapia sistémica tenemos una serie numerosa de fármacos que nos pueden ayudar a controlar la dermatitis atópica. Tenemos fármacos biológicos como el dupilumab, tenemos la azatioprina, que se va a caracterizar por inhibir la síntesis de purina y va a generar un inicio lento. Tiene efecto recién entre 2 a 3 meses. El metotrexate, que se va a reservar para cuando la dermatitis atópica se vuelva resistente. La ciclosporina es un fármaco que se va a usar para tratamiento a corto plazo debido a sus efectos adversos. Se puede usar más que nada como terapia puente. El micofenolato de mofetino, cuando también, al igual que el metotrexate, cuando la dermatitis atópica sea resistente. El corticoide, no de manera tópica, sino de manera sistémica, se puede utilizar como un ciclo breve mientras se inicia otra terapia. Finalmente, la fototerapia lo indica el dermatólogo. Es de segunda línea y recién se lo indica después de 8 a 10 años de tratamiento. Bueno, con esto llegamos al final. Muchas gracias.